Muy buenas tardes, amigos. Le habla Jesús Vázquez, presidente electo del Centro Unido de Detallistas, como siempre, trayéndoles temas sobre el ecosistema empresarial de lo que está pasando en el país y cómo podemos mejorar en ser nuevos empresarios y en ser mejores empresarios. Como siempre, les traigo diferentes temas, ¿verdad? Sobre la vez pasada hablamos de fianzas, siempre traemos historias de éxito o diferentes tipos de productos. Hoy tenemos a el personal de Popular que vamos a hablar un poco de las cuentas IRA, ¿verdad? Las cuentas de planificar tu retiro. Hoy se encuentra con nosotros el señor Carlos López Pierluisi. ¿Cómo está, Carlos? ¿Cómo estamos? Gracias por tenerme aquí. Qué bueno, qué bueno. Viene de Popular para explicarnos un poco lo que son las cuentas de retiro, lo que es la planificación financiera, que no solamente nosotros los comerciantes a veces nos pasa que trabajamos tanto, a veces estamos en las 20.000 cosas en la calle, resolviendo nuestro negocio, pero no resolvemos la parte más importante que es la planificación financiera. Y cuando a lo mejor nos damos cuenta ya es un poquito tarde. Carlos, para comenzar con esto, ¿qué pasos debo tomar para comenzar a planificar para mi retiro? Mira, el primer paso es eso que acabas de mencionar. Muchas veces nos preocupamos tanto por el día a día que posponemos lo que es la planificación de retiro, pensando pues que eso está bien lejos. Uno de los primeros pasos que debemos tomar es empezar a presupuestar, ver cómo está nuestro nivel de deuda, si tenemos muchas deudas, cuál es nuestro cash flow y ver cómo podemos ir determinando cantidades que podamos sistemáticamente redirigir a cuentas que estemos designando para el retiro. Lo importante es tener cantidades que sean sostenibles. He visto muchos casos que la gente dice, pues voy a empezar a ahorrar unas cantidades bien grandes que se convierten en no sostenible luego y después pues entonces simplemente descontinúan esas aportaciones o ese ahorro. Eso es mejor llegar a una cantidad que entendamos que podemos hacer periódicamente por mucho tiempo a hacer cantidades grandes pues, pocas veces. O sea que lo primero que debemos hacer es eso, planificarnos, ver dónde están nuestros gastos, dónde están nuestras deudas y qué cantidades podemos designar para entonces lo que sería esa planificación de retiro. Sí, hay veces que nosotros, pues, el comerciante es variable, ¿sabes? Claro. No es un sueldo fijo que vamos Correcto. a cobrar todo lo mismo toda la semana. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. Y hay veces que queremos aportar más, pero no es necesariamente aportar más, es que sea corrido, ¿verdad? Y que sea conciso. Es mejor que varíe un poquito para abajo y que se Exacto. mantenga a que entonces pues digamos no puedo y lo descontinuemos Sí, porque completamente. entonces no haces nada. Entonces, dejas de aportar, pues entonces ya vuelves y te olvidas y es un proceso, ¿verdad? Que no queremos llegar. Y eso una vez también me lo dijo un planificador, que tú tienes que tener una cantidad que tú creas y entiendas que no vas a parar de hacerlo, Eso es así. ¿sabes? Y pagarse uno mismo. Uno muchas veces se enfoca, y específicamente cuando tenemos negocios, en cubrir las deudas del negocio, en cumplir con nuestros compromisos, en pagarle a nuestros suplidores, y eso todo está perfecto porque tenemos que manejar el negocio correctamente. Pero también debemos pagarnos a nosotros mismos porque al final del día, pues cuando lleguemos a esa etapa tan importante de Sí, vida que es el retiro, pues queremos poder seguir disfrutando de ese estilo de vida que tenemos ahora mismo. es la realidad. Y Carlos, ¿qué herramientas tenemos disponibles para ahorrar para nuestro retiro? Mira, herramientas hay muchas. Lo primero, y como bien lo mencionas, pues existen servicios como lo que es la planificación financiera. Uno a veces piensa, pues, esa información yo la consigo en internet o puedo pues sentarme y hacer una hoja de Excel y a veces va un poquito más allá. Hay muchísimos productos que nosotros utilizamos para el retiro como personas cuando estamos pues, haciendo esta planificación. Entre ellos están pues lo que son las giras, los planes de retiro, cuentas de depósitos bancarios como tenemos nuestra cuenta de ahorro, cuentas de inversiones y tenemos que buscar alternativas que pues no sea solamente ponerlo todo quizás en un mismo producto, en una misma canasta, sino que vayamos también buscando diferentes alternativas y vemos esto como una planificación de un todo donde tenemos distintos activos que se están redirigiendo para el retiro. Es bien importante ver cuáles son los beneficios de pues, los distintos también programas que existen, como lo que es el Seguro Social, como lo que son algunos programas que existen a través de gobiernos, personas que son veteranas que quizás tengan algún tipo de beneficio, Sí. y ver cómo todas estas cosas suman a lo que es la planificación para esta etapa tan importante. Sí, no, y todos sabemos, ¿verdad?, que lamentablemente los que son un poco más jóvenes, sabemos que el seguro social ahora es un poquito incierto. Y yo creo que los asalariados tienen una ventaja que muchas veces las compañías dan una aportación a Correcto. su plan de retiro, pero el comerciante no tiene esa misma ventaja, Sí, tiene que hacerlo uno mismo. exactamente. Tiene el peso de que lo tiene que hacer doble. Exactamente. Entonces, el comerciante pues tiene que crear esta conciencia de que tiene que empezar a crear un plan de retiro Correcto. para el futuro, para cuando no tenga la misma energía que tiene el día de hoy. ¿Y cuál es el beneficio de contribuir a una IRA?
Mira, la IRA es uno de los instrumentos que hay, es uno de los más conocidos. Usualmente suena para esta época cuando estamos cerca de, Sí, las de las planillas. planillas. Los beneficios de contribuir a una IRA es que vamos separando ese dinero y nos forzamos a hacerlo con la idea de hacerlo para el retiro. De tener ese dinero guardado para el retiro. ¿Por qué? Porque las IRAs tienen unas restricciones en cuándo yo puedo sacar el dinero. Y eso pues nos hace que el dinero que nosotros ponemos ahí pues se quede para esa época. En adición a eso, que ya que estamos separando dinero para el retiro, pues también tiene unos beneficios contributivos donde en algunos tipos de productos pues podríamos no pagar contribuciones el día de hoy por lo que estamos poniendo. O sea que nos podría traer algún tipo de ahorro contributivo al día de hoy. Siempre y cuando pensando que esto es un incentivo para que nosotros ahorremos para esa fecha tan importante. O sea que es importante cuando estemos escogiendo la IRA, cuando estemos escogiendo el producto que vayamos a utilizar, siempre asesorarse con alguien que conozca distintos tipos de productos, porque cada situación es bien particular y quizás el producto que me conviene a mí no es el que me conviene a ti, pero entonces y viceversa, quizás tenemos otra persona que no le conviene ninguno de lo que nos conviene a nosotros. O sea que es importante ver las especificaciones de cada uno de esas IRAs, porque hay varias en el mercado que hay, y ver cuál es la más que se ajusta a la necesidad de nosotros. Okay. Sí, no, eso es muy importante. En el caso ¿verdad? Mío, mi esposa pues trabaja, tiene un trabajo asalariado, yo soy comerciante y ella tiene una cuenta de retiro bien agresiva. Claro. La mía pues no es tan agresiva porque lógicamente es lo consistente, ¿verdad? Lo que más o menos uno puede dar sin verse uno, ¿verdad? Apretado, sin el cash flow, ¿verdad? Mensual. ¿Y cuál es la edad que tú crees que debemos comenzar a hacer un retiro? Mira, esa pregunta es bien importante, porque muchas veces pensamos cuando somos jóvenes que el retiro está tan lejos que podemos dejarlo para después. Pero la edad es ahora, mientras antes mejor. No importa si tienes 20 años y empezaste a trabajar ahora, tienes que empezar a volar un poquito. ¿Por qué? Porque podríamos beneficiarnos de lo que son los intereses compuestos, podríamos beneficiarnos de lo que son los distintos productos que van saliendo, y podríamos tener esa aportación que nosotros estamos haciendo, si sea pequeña, por mucho tiempo, lo que le permitiría mucho espacio para crecer. Ya cuando estamos dejándolo para más adelante, que vemos que se está acercando, y es como pues la historia del lobo, que ya vemos que está ahí, pues entonces nos preocupamos más, pero quizás se vuelve insostenible la cantidad que tendríamos que aportar para poder tener los ingresos necesarios para disfrutar del mismo estilo de vida, que es lo que uno quiere. O sea, se supone que el retiro es otra etapa más, donde nosotros pues estuvimos trabajando, desarrollando esos negocios por tantos años, y ahora queremos pues quizás reenfocarnos en otras cosas, pero no necesariamente reducir nuestro estilo de vida. Claro. Y definitivamente se van a cambiar los gastos, va a haber no necesariamente una merma. Muchas veces pensamos que va a haber una merma en gastos y no va a ser así. Muchas veces cambia la composición del gasto, quizás ahora tenemos que pagar por cosas que antes no pagábamos porque las hacíamos nosotros, pero definitivamente queremos hacer lo máximo para mantener ese estilo de vida. O sea que yo te diría que el mejor consejo que le podríamos dar a cualquier persona que nos esté escuchando el día de hoy es: empiece ahora. Si tienes 20 años, mejor. Si tienes 30, no importa, hay que hacerlo ya. Lo importante es hacerlo cuanto antes. O sea que no debemos postergarlo ni un minuto más, porque entonces podemos estar en una situación diferente. Sí, sí. Mientras más tiempo, ¿verdad? Más capacidad usted va a tener a la hora de retiro. Que como él dice, queremos mantenerlo viviendo con la misma calidad de vida, ¿verdad? Con el mismo estilo de vida. Y a veces no es tanto, a lo mejor podemos moldear nuestro estilo, claro, pero es vivir tranquilo. Exactamente. Porque, ¿verdad? Uno quiere ya los últimos años pasarla tranquilo, y hacer su viajecito, y que eso es lo más importante. Carlos, sé que tienen una actividad pronto. Cuéntanos un poco sobre esa actividad y dónde va a ser y cuándo. Pues mira, tenemos una actividad, definitivamente se llama Trazando la Ruta para tu Retiro. Vamos a hablar de algunos de los temas que hemos estado mencionando aquí. Vamos a entrar un poco más en detalle en el funcionamiento de distintas otras herramientas que hay, qué cosas debemos estar mirando cuando estamos mirando el retiro, los distintos cambios en enfoque, y si estamos o no estamos preparados, y cómo nos sentimos hacia el retiro, porque eso es algo bien importante. O sea que vamos a estar hablando de eso, y esa actividad va a ser el miércoles 3 de abril a las 5 de la tarde aquí en el Centro Unido de Detallistas. Vamos a estar presentándoles sobre todos estos temas y contestando cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Sí, porque es importante que nosotros tenemos, ¿verdad?
aquí estamos hablando un poco por un compendio de lo que son las giras. Eso es así. Y sabemos que en ese taller usted va entonces a profundizar y puede entonces decirle a las personas con las preguntas ya un poco más personales. Eso es así. Y los puede ayudar. Vamos a hablar de lo que son las giras, de cómo funcionan algunos planes de retiro. Los que tienen comercios pueden tener algún tipo de plan de retiro que se hace para comercios pequeños, o sea que existen alternativas también. Vamos a hablar de un poquito del seguro social, que muchas veces pensamos pues que quizás no va a estar ahí, pero la verdad es que al día de hoy está. Se espera exacto. que en algún momento se hagan algunos tipos de ajustes que permitan que el beneficio continúe, así que también es importante saber dónde estamos con el seguro social y qué cosas debemos tener que mirar. Y nuevamente los distintos tipos de activos que podemos mirar para sufragar los gastos en el retiro. Y nada, ver cómo llegamos y nos planificamos poco a poco para eso sin que realmente sea pues pensar que se acabó todo cuando llegamos al retiro, sino que hay más los que tienen comercios y tienen negocios propios que quieren continuar viendo ese negocio crecer. Eso es muy, muy importante, que ya saben, amigos, lo esperamos ese día aquí. Como dice Carlos, cada persona es aparte, ¿sabes? No todos los casos son iguales. A lo mejor lo que me funciona a mí no le funciona a él y viceversa. Y entonces en ese día usted puede aclarar esas dudas y puede entonces saber qué es el producto específico para usted, si le conviene y qué es lo que le conviene. Carlos, para más información, ¿dónde se pueden comunicar y con quién pueden hablar? Pues mira, esperamos a todos verlos aquí el miércoles 3 de abril, pero si definitivamente tienen alguna pregunta o no nos pueden acompañar ese día, se pueden comunicar con nosotros al 787-523-3441 para cualquier información que necesiten, pregunta que tengan. Ahí con mucho gusto pues los vamos a apoyar con la contestación, y si no la tenemos en ese momento vamos a redirigirnos a uno de nuestros compañeros que tenga la información necesaria, pero definitivamente estamos en completa disposición para ayudar a cualquier persona que tenga alguna pregunta. Muy bueno, muy bueno. Bueno, gracias, Carlos. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a la gente de Popular que siempre nos apoyan en estas iniciativas sobre el ecosistema empresarial y ayudar a nuestros empresarios a seguir hacia adelante con diferentes temas, y siempre están ahí dándonos la mano, al igual que al país. Es que muchas gracias a todos. Los espero en el próximo Facebook Live. Será hasta la próxima, amigos.